Muchas gracias por la presentación y más que nada muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, con todos los docentes interesados en este tema, en este diplomado. Realmente es el tema de hoy y vamos a ir viendo un poquito el cómo, el por qué y a lo mejor especificando algunas de las cuestiones que ya se dijeron en las dos intervenciones anteriores. Eh, Espero que esta plática pueda ser de gran utilidad para ustedes y bueno, pues empezamos. Lo que quisiera tratar el día de hoy, la primera parte, pues tiene que ver con la crisis global, lo que está pensando las Naciones Unidas en estos momentos. Ustedes lo están viendo, lo estamos viendo por todos lados, crisis naturales, crisis sociales, la pandemia desde luego. Entonces, ¿cómo estos hechos nos están confrontando y nos están obligando a responder de una manera mucho más rápida, planeada, pensada en cómo vamos a educar a las futuras generaciones para afrontar esto y para intentar detener estos efectos del cambio climático, ¿no? Y bueno, después discutiré un poquito el marco de acción en educación para el desarrollo sostenible de la UNESCO, en donde lo que se busca es tener una hoja de ruta con estrategias claras de cómo ir orientando esta educación y después un poquito ya más específicamente de cómo se integra en educación superior esta formación, ¿no? Um, bueno, en primer lugar, quisiera decirles que desde el 2002 la UNESCO lanza anualmente un informe mundial de educación, en donde lo que hace es empezó con las metas del milenio, entonces iba cada año haciendo un análisis del avance en el cumplimiento de las metas y también iba tomando ciertos temas específicos, ¿no? Para ir detallando algunos puntos en donde se notaban los mayores retos y desafíos y se hacía un análisis mucho más profundo. Y ahora con los objetivos de desarrollo sostenible se hace lo mismo y entonces hemos visto cómo van los informes aterrizando en ciertos puntos. Ya hubo uno sobre migración y desplazamiento. El año pasado hablamos de inclusión y este año se va a hablar de las alianzas que son tan necesarias para poder avanzar en el tema educativo, ¿no? Pues es importante, desde luego, ya se mencionó, hablar del estrés ecológico, de la depredación ambiental, lo que está sucediendo, ya lo dije, en estos momentos, pues desde luego con la pandemia. Y bueno, pues no cabe enfatizar en que hemos agotado los recursos naturales para sostener la vida humana en el largo plazo. Estamos viviendo los efectos de esta depredación y también entendemos que estos son causa de un modelo no sostenible de producción, de consumo y de desarrollo, y ahí es donde hay que enfocar los esfuerzos educativos en entender esto y en cómo detenerlo y en proponer nuevas maneras, ¿no? De consumo, de desarrollo y de producción. Y todas estas situaciones también generan, desde luego, las causas sociales, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es una de las razones que motiva las grandes migraciones, guerras, y entonces digamos que van creciendo y aumentando los conflictos y los riesgos, ¿no? Y quiero destacar algo que se destaca mucho en estos informes, siempre tienen esta visión del enfoque de género. ¿Por qué? Porque con todo esto son las mujeres las más afectadas, las que sufren mayor discriminación y eso, digo, creo que no está de más recordar lo que está pasando ahorita en Afganistán, en donde quienes tienen el mayor riesgo de vulnerabilidad, de atropello de los derechos humanos son las mujeres, ¿no? Entonces hay que tener dentro de las medidas que tomemos, de la planeación que hagamos, siempre procuremos tener el enfoque de género inmerso, ¿no? Y bueno, esto es nada más un ejemplo de cómo ha ido cambiando el mundo y por qué se han generado esto. Tiene que ver también, desde luego, con el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, nosotros vemos en este primer mapa de 1970, en donde estaban las grandes urbes, las más grandes en rojo, que eran muy pocas,
seguidas de las moradas y las azules, ¿no? Y si ahora vemos este mapa el día de hoy, vemos cómo ha crecido la urbanización, cómo ahora hay muchas más poblaciones muy grandes de 10 o más millones, desde luego también las de 5 y de 1 millón a 5 millones. Y esto es lo que ha generado en parte, pues, un poco lo que estamos diciendo, que tiene que ver con un doble efecto, que es la migración hacia las ciudades o la urbanización y, desde luego, lo dije ya, pues el crecimiento poblacional, ¿no? ¿De qué manera afecta esto a los jóvenes? Es importante también señalarlo. Es un impacto grande porque los jóvenes son quienes se enfrentan más al desempleo, a empleos menos, menos seguros, con acceso a seguridad social, con menos salarios. Y hemos visto un fenómeno en donde a través de los años hemos avanzado en los niveles de escolaridad, pero no, eso no ha significado un aumento en las oportunidades laborales y entonces hay que también analizar por qué está pasando esto. Hay más educación, pero eso no se ha traducido en mejores empleos dignos, ¿no? Y eso que trae como una consecuencia, pues modalidad intergeneracional, pues los jóvenes están teniendo menos salarios que los adultos, están teniendo más problemas para encontrar un trabajo y de ahí que se debe de enfocar también las acciones de formación en los jóvenes para que puedan revertir esta situación, pero también pues ese es un esfuerzo no nada más de la educación, sino de la economía, de la política, en donde se tomen medidas específicas para revertir esto, ¿no? Vemos, tanto se habla de los jóvenes que no estudian y no trabajan, nosotros vemos un aumento de 2015 al 2020 de 21.7 a 22.4 y esto es prepandemia, no sabemos el saldo de la pandemia todavía, pero claramente va a tener también ahí un impacto por quienes no pudieron seguir con las clases a distancia, quienes perdieron el empleo, y ahí tenemos como sociedad también un reto grande, ¿no? Y esto pues nos trae también a lo que ya comenté un poquito antes, en los temas que tienen que ver con la desigualdad, con la injusticia, pues la desigualdad en los recursos, la riqueza está mal distribuida, tenemos que la mitad de la riqueza pertenece a 1% de la población y la otra mitad al resto 99%. Entonces, la distribución de la riqueza es algo en lo que también debemos de trabajar. El acceso a Internet, el 60% de las personas del planeta están fuera de línea, entonces en el momento en que, por ejemplo, con la pandemia se cerraron todas las escuelas, pues ahí estamos dejando a prácticamente la mitad de la población fuera de las oportunidades de seguir tanto trabajando como desde luego también estudiando, ¿no? Y esto genera, como ya comenté, temas sociales como la movilidad humana, las migraciones que están aumentando, creciendo año con año, y esto también conlleva a temas de racismo, de xenofobia, de violencia. Entonces es como una cadena de hechos que se van interlazando y que van resultando en situaciones cada vez más y más complejas, ¿no? Y entonces, bueno, para esto es que la UNESCO piensa en que se debe de trabajar mucho en estos temas que se salen del ámbito educativo, pero que trastocan desde luego también y que también pueden ser enseñados en la escuela. Tenemos que hacer conciencia de que esto está pasando, entender estos fenómenos para poder tratar de resolverlos, ¿no? Y bueno, pues aquí vienen algunos riesgos que ya se señalan, como ya se comentó, que es una compleja red de problemas, como dije antes, es difícil entender dónde está la causa, unos van causando consecuencias en otros y estos a su vez en otros, y entonces es importante tratar de generar una visión global de los temas económicos, de los temas ambientales, de la política, de lo social y de lo tecnológico, y cómo van afectando las distintas esferas del planeta, de la humanidad, para poder generar soluciones realmente integrales que busquen atender
de alguna manera los problemas con una visión mucho más integral y comprensiva, ¿no? Y bueno, para ello, desde en el 2015 se aprobó la Agenda para el 2030 y ahí se habló del mundo que se pretende un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Justo por eso, para lograr esta interrelación entre todos estos fenómenos que yo ya comenté y tener esta visión, ¿no? La agenda lo que busca es un plan de acción en favor de las personas, del planeta, de la prosperidad y bueno, con la intención de fortalecer la paz universal en un concepto más amplio de libertad, buscar la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, y tener esta visión de un mundo sostenible, ¿no? La agenda tiene 17 objetivos, ya se mencionó hace poco, y tiene estos enfoques en las prioridades que ya mencioné, que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y luego las alianzas. ¿Y por qué las alianzas? Pues porque es en donde entra esto que comenté hace un segundito de que no es responsabilidad de una sola entidad es una responsabilidad de toda la sociedad y ahí es donde entra el papel tan grande de la educación, ¿no? Una cosa es tener acciones específicas para educar en temas específicos de ciencia que nos pueden ayudar con las cuestiones del cambio climático, sociales, que nos pueden ayudar a entender estas dimensiones del acceso a la educación, económicas para entender la pobreza, la distribución, pero en conjunto con no nada más la responsabilidad educativa, sino también social, de la sociedad civil, del sector privado, y es en donde nos debemos de conjuntar todos y poner nuestros esfuerzos unidos para lograr verdaderos cambios, ¿no? Se busca, bueno, esto ya lo mencioné, pero en el tema de la paz, pues buscamos que se eliminen los extremismos, la violencia, el crimen contra el planeta, pues desde luego tenemos el tema del cambio climático, el consumo irresponsable, tenemos que trabajar por ello. En la prosperidad, pues lo que es el empleo digno, economías más solidarias, y las personas, pues los temas que ya mencioné, el acceso a sus derechos, pero también eliminar las desigualdades, los racismo y xenofobia que vemos a nivel de las personas, ¿no? Y esto, bueno, ya se mencionó hace un ratito, la Meta 4.7, que tiene que ver con esta formación específica para atender estos temas que nos preocupan el día de hoy. Y hablamos de la ciudadanía mundial en el sentido de una persona, cómo se concibe a sí mismo como un ciudadano de su entorno inmediato, que es su familia, de su entorno social, de su escuela, pero también como parte de este mundo que tiene también posibilidades de contribuir a disminuir estos problemas que ya mencioné y también a buscar soluciones para ellos y cómo cada quien desde su persona tiene un granito de arena que poner para contribuir a esto, ¿no? Dentro de los conceptos que trabajamos en Educación para la Ciudadanía Mundial, pues trabajamos el tema de interculturalidad, el entender la enorme diversidad en la que vivimos, apreciar, aprender de las otras culturas, la igualdad de género que yo ya mencioné, la educación en derechos humanos, la cultura de paz, la cultura de justicia y Estado de Derecho, que se hagan valer las normas y las leyes en los lugares para tener más orden, la educación sexual, integral de la sexualidad desde pequeños para el uso informado, el ejercicio informado de la sexualidad de las personas, la participación ciudadana, para la contribución a resolver los problemas. O sea, muchas veces desde los gobiernos se diseñan estrategias y no se platican con las personas para las cuales son diseñadas. Entonces es bien importante abrir estos espacios de comunicación, de participación y de escucha, en donde las soluciones se desarrollen de manera conjunta y no nada más de manera unilateral, ¿no? Y este proyecto de educación para el desarrollo sostenible
tiene también una hoja de ruta que pretende señalar algunas directrices de por dónde es este camino que nos estamos imaginando desde la UNESCO, que realmente pueda contribuir a mejorar esta situación. Se presentó en el 2019 y ha sido adoptado por los países y tiene pues algunos lineamientos, estrategias que voy a mencionar ahorita, de cómo se pueden integrar en la educación superior. Ustedes que son docentes, cómo pueden integrarlo en parte de sus programas educativos, ¿no? Y bueno, esto ya lo mencionamos antes, es nada más un poquito de repaso, ¿no? El objetivo 4, el concepto de educación para el desarrollo sostenible, cómo contribuye este al logro de los otros objetivos. Y aquí lo que quiero comentar es que para la UNESCO el objetivo 4 es de educación, es un derecho habilitador. Eso quiere decir que permite el ejercicio de otros derechos. Cuando uno tiene más educación, tiene más conocimiento de cómo cuidar su salud, tiene más conocimiento de por qué es importante la igualdad de género, entiende mejor cuáles son estos hábitos de producto y consumo, de producción y consumo responsable, tiene mayores posibilidades de integrarse en un trabajo más decente, con mejores condiciones. Y entonces, definitivamente, para nosotros, pues la educación es ese objetivo que va a permitir de alguna manera habilitar el ejercicio de otros derechos, ¿no? Y en este tono, la UNESCO está llevando a cabo una discusión importante de cómo se ve la educación hacia el futuro. Es una discusión que empezó antes de la pandemia y orientada a entender a la educación como un bien común universal, y la pandemia vino un poquito a trastocar lo que se estaba pensando. ¿Por qué? Pues porque nosotros estábamos en un punto, en un camino hacia la consecución de este objetivo 4 con todas sus metas delineadas, y realmente la pandemia nos ha venido a detener este proceso, a retrasar este proceso en algunos casos, y ello nos obliga a repensar lo que se estaba ya planteando en este debate. Entonces se abrió el debate mucho más, ha participado, hay una página en la que todo el mundo puede participar, justo con esta idea de tomar en cuenta a toda la población, y la discusión sigue, se va a presentar algo en noviembre, un avance de este tema, pero es bien importante entender cómo la pandemia nos cimbró y nos hizo repensar y reimaginar cómo pensamos que puede ser la educación hacia el futuro, ¿no? Nosotros para ello también hablamos de lo que son los hábitats escolares, ¿no? La escuela pues también sufrió esta crisis tremenda, fueron cerradas, se transformaron las clases a la casa, realmente todavía no tenemos una verdadera respuesta de lo que significó esto en términos educativos para nuestros estudiantes. Yo creo que hacia el futuro hay que trabajar un poco en hacer algunos diagnósticos, de entender realmente cuál fue el impacto. Nos hace revalorar el papel de la escuela definitivamente, y no nada más la escuela en su parte física, en su infraestructura, pero no nada más la parte física, sino el ambiente que se genera, los procesos de aprendizaje que se dan ahí fuera de las puras lecciones de las clases. Entonces, en este sentido, pues es un poco avanzar, repensar en ese papel de la escuela, en cómo se va a convertir, cómo es necesario, ¿no? Y cómo podemos seguirlo transformando en un ambiente que genere más oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y aquí es un poco el tema que se estuvo ya comentando hace un ratito del cambio climático, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para esto? ¿Cómo intentamos reconstruir el bienestar socioemocional? Cómo en una situación de crisis, aquí se ve la imagen de un documento de UNESCO, en donde está una escuela inundada, pero sin irnos más lejos, pensemos en Haití, lo que está pasando ahorita. Están en una situación grave, tremenda. Desde luego, en ese momento la educación se detiene, pero es importante tratar de atenderla, de pensar en cómo atender
el estado emocional, socioemocional de los estudiantes que han estado envueltos en esta terrible, terrible tragedia, cómo utilizamos las tecnologías para tratar de seguir adelante y no detener los procesos, pero claro, desde luego el primer lugar tiene que ser el garantizar la vida y la seguridad, ¿no? Entonces, desde luego lo primeritito, yo creo que en el caso de Haití, pues están todavía en este momento, ¿no? De entender la dimensión de lo que está pasando, de tratar de encontrar sobrevivientes todavía, de identificar los daños en las estructuras y partir de ahí para avanzar, ¿no? Pero la educación para las emergencias es una línea de trabajo que tiene la UNESCO diseñada justo para estos casos, ¿no? Que los vemos cada vez más seguidos y cada vez con impactos más fuertes. Entonces es una línea de trabajo que prepara a las instituciones educativas o intenta preparar a las instituciones educativas para estos casos para dar una respuesta lo más inmediata posible y desde luego siempre con la intención de fortalecer a las comunidades y de generar estas alianzas en donde el apoyo venga de todos lados, ¿no? Y otro enfoque que tiene esta educación para el desarrollo sostenible, pues tiene que ver con los jóvenes, con la, ya lo mencioné, están en una situación vulnerable en términos de empleo, de asistencia a la escuela, y entonces es muy importante poner una atención especial en los jóvenes, en su vida, en su salud, en su bienestar socioemocional y en encontrar nuevas maneras de aprendizaje, de aprovechar las tecnologías. También eso es algo que nos ha dejado la pandemia, si bien nos mostró estas grandes desigualdades, estas brechas tremendas, también nos mostró que se puede tener reuniones como la que estamos teniendo hoy, en ocasiones teniendo mucho más alcance del que pudiéramos tener en una situación presencial, y eso es algo que también debemos de aprovechar y de potenciar, ¿no? Y bueno, nosotros también hablamos de lo que es la alfabetización para el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir explicar estos conceptos, qué significan, por qué necesitamos entender el impacto del ser humano en el ambiente, nuestro papel que estamos jugando como seres humanos en el cambio climático. Esa es una alfabetización ecológica. El tema del consumo, como ya dije, debemos de tener esta conciencia de nuestro consumo, de nuestros hábitos, cómo los podemos cambiar, cómo los podemos mejorar, cómo también tienen ese impacto desde luego en el ambiente. Y el tema de la tecnología, como ya lo mencioné, pues es un poquito también pues la inversión en la ciencia para desarrollar tecnologías que ayuden a estos consumos, que ayuden a mejorar nuestra relación con el medio ambiente, aprovechar algunos recursos naturales que son más sostenibles, más amigables, y el seguir invirtiendo en esto pues es crucial, ¿no? Y finalmente, pues desde luego también lo que son los contextos culturales, la capacidad de adaptar a nuestro propio contexto algunas de las soluciones, no buscar soluciones únicas, por esto me refiero a ser flexibles, a entender a las comunidades, a sus necesidades y que las soluciones sean pertinentes para ellos y para sus problemas y su entorno inmediato, ¿no? Y bueno, hablé ya un poquito de la ciudadanía mundial, pero realmente es algo que se promueve mucho como parte de los enfoques de la educación para el desarrollo sostenible, simplemente un poquito por lo que yo ya mencioné, ¿no? De desarrollar esta conciencia de la independencia entre el desarrollo tecnológico y los problemas que afectan a toda la humanidad, pero a la vez también desarrollar este sentido de pertenencia a una comunidad inmediata, pero a una comunidad mucho más amplia y a la humanidad, ¿no? No está de más seguir hablando del tema de igualdad de género, la inclusión de las personas que están fuera de las iniciativas,
es algo que nos mostró la pandemia. Las personas más vulnerables se quedaron fuera de las posibilidades de continuar aprendiendo, y me refiero a las personas que no tienen acceso a los medios electrónicos, pero también me refiero a las personas con discapacidad, me refiero a las personas en situación de movilidad humana, que quedaron totalmente desamparadas, ¿no? Y bueno, desde luego también el formar habilidades para esta participación transformadora, que quiere decir asumir el problema como propio, buscar una solución en conjunto, cada quien desde su ámbito, y para ello se promueve pues el empoderamiento y el activismo social, ¿no? Son cuestiones que se deben de promover, de visibilizar, de compartir, de tal manera que se puedan ver esas acciones, que se puedan motivar a otras personas a hacer lo mismo y difundir estas buenas acciones, ¿no? Y ya más en el tema propiamente de los jóvenes, en el tema del empleo y de la educación, pues es muy importante aquí. He hablado mucho yo de las alianzas, y desde luego aquí tiene que ver pues también el sector privado, ¿no? El sector empresarial, cómo también promueve la formación de sus trabajadores, cómo promueve el desarrollo de habilidades y cómo da acceso y se compromete con un salario digno, con condiciones de trabajo dignas para las personas. Tiene que haber también esta corresponsabilidad de parte del sector privado en mejorar estas condiciones, ¿no? Desde luego buscar oportunidades de inclusión en el trabajo a las personas que tienen más dificultades, no solo que puedan continuar con su educación, sino que también puedan acceder a oportunidades de empresa, de desarrollo profesional, en el medio académico, en donde ellos lo deseen, ¿no? Y promover entre los jóvenes pues las habilidades para el estudio autónomo, en el sentido de, comento lo que ya vimos, ¿no? La pandemia nos mostró que también podemos aprender de otra manera, y es algo que debemos de rescatar, de aprovechar y de seguir promoviendo, ¿no? Y bueno, finalmente también como parte de esta hoja de ruta que yo ya mencioné, hay una caja de herramientas, bueno, es un portal en donde se pueden promover, se pueden dar a conocer, uno puede ahí incluso aportar, contribuir con ideas que se estén generando en todo el mundo, de tal manera que se puedan incorporar los estudios de las neurociencias, la inteligencia artificial, la comprensión de la diversidad, y se puedan poner a disposición de quienes deseen poner en práctica estas herramientas. Se busca crear comunidades creativas, tener esta escucha atenta. Cuando hablo de participación, se refiere a realmente escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás a la hora de construir un proyecto, a la hora de diseñar alguna estrategia. Y bueno, y después ir compartiendo y sistematizando estas prácticas, porque muchas veces suceden, son muy buenas y nadie las conoce. Es importante también invertir un poquito en eso, en estar atento, en sistematizar, en dar a conocer, en difundir, porque me parece que es una manera en la que podemos llegar más lejos, ¿no? Y bueno, hablando de ustedes que son los educadores, pues desde luego la UNESCO tiene todo un programa de fortalecimiento de los docentes, porque entendemos que son ustedes los agentes de estos cambios que yo he estado mencionando, y nosotros pensamos que los maestros son el factor central para pasar de la crisis a la transformación, y apoyar a sus estudiantes en convertirse en estos agentes de cambio, los maestros a nivel del aula, el liderazgo educativo en las escuelas, y después un liderazgo todavía afuera de las escuelas, en las comunidades aledañas, desde luego, ¿no? Y bueno, este camino que se busca tiene que ver con el aprendizaje específico de habilidades y capacidades, después con la educación, que ya mencioné, un poquito más de ciudadanía, de construir comunidad, de buscar inclusión, equidad, una convivencia pacífica y el entorno del hábitat escolar, para después los maestros puedan trabajar en red, en moldearse entre ellos, compartir experiencias y así llegar
a la transformación del cambio positivo hacia el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Y bueno, yo con esto termino, agradezco mucho su atención y estoy atenta por si quisieran comentar algo.